Hola, hola, bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Esperando como siempre que hayan tenido un excelente, ¿verdad? Fin de semana y semana. Y si no lo tuvieron también, mira, hasta aquí nos ha traído ¿quién? El Señor. Hay un propósito, su misericordia está todavía, ¿verdad? Presente y su amor. Así que vamos al grano, mi gente, bien importante, aquellos que quieran hacer sus anotaciones. Este es el momento que tengan su libreta, su highlighter, todo eso. Antes de comenzar, ¿verdad? Habíamos dicho la semana pasada que pues, nos iban a emitir opiniones respecto a este tema hasta tanto termináramos, por lo menos la segunda parte la terminamos hoy, que estamos discutiendo el tema de los extremos en el cristianismo. Comenzamos con el legalismo. Así que hoy pueden hablar de todo un poco. Después le diré cuando lleguen los comentarios qué cosas se aceptaron decir por aquello de. Así que dicho esto, comencemos con un breve resumen del tema de la semana pasada, ¿verdad? De esta serie, repito, los extremos en el cristianismo y comenzamos con el legalismo. Bien, ¿cuál es el propósito? Como se había dicho anteriormente, pues mira, esto ha sido como una especie de cáncer que ha venido a causar división dentro de la iglesia, ha causado heridas también a personas y esperemos que las personas que tal vez se están conduciendo de esta manera con el legalismo, ¿verdad? Esos velos puedan ser rotos, que caigan en el nombre de Jesús para que puedan llevar el evangelio como Cristo lo llevó. Él es la brújula, ¿ok? ¿Y qué base bíblica estamos usando? Pues la de Gálatas 3:2, es cuando Pablo preguntó, esto quiero saber de ustedes, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien importante, ¿verdad? Que ya no estamos bajo la ley de Moisés porque Cristo la cumplió allá en la cruz, sino que estamos bajo las leyes morales, ¿verdad? Los mandamientos de Dios en este periodo de gracia del Señor. Y que tanto en la ley de Moisés ya pasada, como también en los mandamientos del Señor, esa ley moral, está presente el amor y su bondad, porque Él quiere lo mejor para nosotros, Él tiene buenas intenciones, pero Él tiene que establecer un orden. Así como nosotros en nuestras casas establecemos un orden, una regla, así es con nosotros, ¿ok? ¿Y qué es el legalismo rapidito? Pues que es el uso erróneo de la ley por medio del cual se pervierte cuando se hace del camino de salvación un mero código externo. Y que los comienzos de este fueron con unos grupitos, los fariseos y los escribas. También tenemos el movimiento judaizante, ¿verdad? Que se introdujo allí, ¿verdad? Con sus pensamientos fuera de lo que Dios había establecido y que trataron de introducirlo, ¿verdad? A los ya convertidos en el cristianismo. Zaida discutió los tres problemas del legalismo y el legalista, que las malas interpretaciones de la Biblia y las añadiduras son las que provocan que surjan ¿qué? Sectas. Que los legalistas no buscan defender los mandamientos de Dios, sino validar las añadiduras que le han impuesto por la mala interpretación bíblica. Que el legalista invalida el sacrificio de Jesús al pensar que por obras humanas se puede ser salvo. Y nos quedamos que el legalismo tiene diferentes perspectivas. Yo comencé con la primera, que es la de poner las reglas por encima de Dios y las necesidades humanas. El legalista tiende a poner las reglas de él, ¿verdad? Por encima de Dios y las necesidades humanas. Y se discutieron dos ejemplos de cuando Jesús sanó a una mujer que estuvo encorvada por 18 años y el de cuando los discípulos recogieron espigas en el día de reposo. Como los fariseos, ¿verdad? Mostraron insensibilidad, que esa palabra quiero que también se la lleven. Esa insensibilidad en un momento de necesidad, que no mostraron misericordia y gracia, ¿verdad? Ante una persona, ante un grupo que tenía hambre, ante una persona que tiene una condición física, que a ellos les importó más que seguir las reglas, que entonces satisfacer al momento una necesidad humana como que era tan apremiante en esos momentos. Y que
una de las cosas que Jesús confrontó con ellos fue lo siguiente: dejan lo más importante de la ley, que es que la justicia, la misericordia y la fe, ¿ok? Bien importante, la justicia, la misericordia y la fe. Y si quieren saber más de la primera parte, le exhortamos a que la vean a través del Facebook de la página Ministerio Nuestro Héroe es Jesús, o pueden ir a YouTube y pueden encontrar allí las diferentes enseñanzas que se han impartido. Así que dicho esto, lo voy a dejar con mi amiga Zaida, que es la que está colaborando conmigo en este proyecto. Y ella va a estar con ustedes continuando otra perspectiva dentro del legalismo. Saludos, Zaida, bendiciones. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Me alegro mucho de ver a varios por ahí, ¿verdad? Hoy sí que hay gente. Hoy sí que hay, Dios les bendiga. Sí, pues vamos a continuar con las diferentes perspectivas del legalismo, y ya pues Rose explicó la primera, que la habló el lunes pasado, y dio el resumen de esa perspectiva, pues casi ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la segunda perspectiva. La segunda dice que es el estilo de vida de las personas que creen que seguir las reglas o ciertas reglas, ¿verdad?, hace que un individuo sea digno del favor de Dios. Repito, el estilo de vida de las personas que creen que seguir ciertas reglas hacen que el individuo sea digno del favor de Dios. En otras palabras, ganarse el favor de Dios haciendo obras o algún tipo de ritual. ¿Cómo que ganarse el favor de Dios? Pues ya habíamos explicado, ¿verdad? En la primera parte, que son personas que buscan ser salvos, o el perdón de sus pecados, o ser justificados, ¿verdad?, ante Dios, o ser bendecidos, ¿verdad? Buscar todas esas cosas de parte de Dios, pero en vez de pensar, ¿verdad?, correctamente y bíblicamente, que las recibimos por gracia, únicamente ¿verdad?, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que eso no ha arropado de gracia y misericordia, pues ellos piensan que haciendo buenas obras o haciendo obras o algún tipo de ritual, así pueden ganarse, ¿verdad?, el favor de Dios. Como dije, o ser salvo, encontrar la salvación o el perdón de sus pecados, ser bendecido, ser justo, hallados justos, etcétera. Cabe recalcar que como lo hacían los fariseos, ¿verdad?, hay reglamentos y dogmas impuestos por los hombres. Jesús reprendió mucho a los fariseos y se enojaba mucho con ellos porque por todas las añadiduras que le hicieron a la ley, ¿verdad?, y que no pudieron o no podían cumplir con los reglamentos establecidos por la ley de Moisés, pero querían hacer añadiduras. O sea, no podían con una carga, y entonces querían seguir, ¿verdad?, con otras cosas que tampoco podían seguir. Por eso es que en Mateo 15, que ya lo habíamos hablado, pero es menester, ¿verdad?, que lo repitamos hoy. Mateo 15, 8 al 9 dice que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, dijo Jesús, porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres, ¿verdad? Y esas palabras que Jesús dijo en ese tiempo también aplican para el día de hoy, que muchos están enseñando como doctrinas bíblicas mandamientos de hombres. Ok. Vamos a darle, ¿verdad?, un vistazo, una mirada al pasado, al Antiguo Testamento, a los tiempos bíblicos de allá con Moisés y el pueblo de Israel. El ganarse el favor de Dios haciendo obras, sí era un trato que Dios tenía con su pueblo Israel, ¿verdad?
ganarse el favor de Dios, el perdón, la salvación, haciendo cosas, ¿verdad? Rituales o obras, sí era un trato de Dios con su pueblo Israel en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo antiguo. Por ejemplo, ellos tenían que sacrificar un cordero o un becerro, ¿verdad? Era el primogénito, era el mejor, era un macho, ¿verdad? Para perdón de pecados, tenían que sacrificarlo, bueno, llevarlo ante el sacerdote que lo sacrificara, ¿verdad? Eso era un ritual que tenían que hacer cada cierto tiempo, ¿verdad? En el tiempo establecido por la ley. También llevar cierto tipo de ofrenda, ¿verdad? Como harina, palomino y otras cosas, ¿verdad? En el tiempo establecido también por la ley. Eso también perdonaba, ¿verdad? Los pecados y también hacía, ¿verdad? Algunas cosas en favor de ellos. Otro ritual que tenían que seguir, ¿verdad? Hacer era la circuncisión de los niños al 8º día. También, que eso de la circuncisión, pues ya lo hablamos, ¿verdad? Rose lo explicó bien en la enseñanza pasada, en la primera parte. Otra también era guardar el día de reposo, o sea, el sábado. El sábado era sagrado para ellos. Eso era una fiesta, ¿verdad? Un ritual que tenían que seguir, una ordenanza. Entre otras cosas como las celebraciones, ¿verdad? Las diferentes celebraciones que hacían anualmente, etcétera. Haciendo estas cosas y tratando de cumplir con todas las leyes de Moisés, ellos sí podían alcanzar, ¿verdad? Salvación, podían alcanzar perdón de pecados, entre otras cosas. Pero ¿qué pasa? Que estas cosas el pueblo no las pudo seguir al pie de la letra, ni siquiera sus líderes religiosos las pudieron seguir como se requería en la ley. Y aparte, como dije ahorita, no pudieron con la carga de seguir la ley de Moisés, pero también quisieron añadirle, ¿verdad? Otras cositas por al lado, otros ritos bajo su propia interpretación. Su propia interpretación de la ley. Ok, eso era en el tiempo antiguo. Ahora, vamos a hablar del legalismo en la iglesia de hoy día, ¿verdad? En los tiempos de nosotros. En ese tiempo era la mala interpretación de la ley. En este tiempo es la falta de conocimiento de la Biblia, escuche bien, la falta de conocimiento de la Biblia. ¿Por qué es la falta de conocimiento de la Biblia? Por no leerla, sencillamente, por no leerla ni estudiarla. Y la mala interpretación, ¿verdad? Ya por falta de conocimiento de la Biblia, por no leerla y por no estudiarla, pues eso provoca una mala interpretación de la misma, ¿verdad? Esto es lo que produce, parte de lo que produce el legalismo, la razón principal del legalismo, ¿verdad? En el tiempo moderno. Esto, ¿verdad? La mala interpretación de la Biblia provoca que las personas sigan al pie de la letra lo que sus líderes religiosos le dicen y seguir al pie de la letra lo que tus líderes religiosos te dicen sin buscar la Biblia, sin corroborar con la palabra de Dios, sin verificar si está o no está. Y todo ese tipo de cosas, eso es legalismo, ¿verdad? Porque estás validando las añadiduras, como dijimos en la enseñanza pasada, las añadiduras que los hombres le están poniendo a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso también, y quiero recalcar esto, por la mala interpretación de la Biblia, por la falta de conocimiento de la Sagrada Escritura, por eso es que las personas siguen al pie de la letra lo que sus líderes religiosos le dicen. ¿Es malo someterte al pastor? No es malo porque la Biblia lo dice. ¿Es malo seguir la enseñanza del pastor? No es malo porque la Biblia lo dice. ¿Qué es lo que es malo?
que tu pastor o tu líder o el ministro o el que habla por Facebook o quien sea, ¿verdad? Que enseñe de forma, ¿verdad? Al pueblo la palabra de Dios, pretenda hacerlo, diga un disparate y usted diga amén. Eso es lo malo, ¿verdad? Porque si está diciendo un disparate, obviamente está tergiversando, malinterpretando la palabra de Dios, está diciendo una herejía, está, ¿verdad?, cometiendo un pecado grave, llevando al pueblo a engaño, haciendo que usted se pierda por estar creyendo cosas. Y usted no ni siquiera le da la curiosidad si eso realmente lo dice la palabra. Y sigue ciegamente lo que le dicen. Eso es legalismo. Entonces, cuando hablamos también de que las personas siguen al pie de la letra lo que sus líderes religiosos le dicen, también podemos ver unas religiones, diferentes religiones, que van más allá llevan esto al extremo y comienzan a hacer ritos de penitencia, largas caminatas, ¿verdad? A distancias largas, recorren sitios de rodillas, caminar de rodillas y hacen un montón de cosas que no están en la Biblia, pero como sus líderes religiosos le dicen que tienen que hacerla para ganarse el favor de Dios y la salvación, pues lo hacen. Entonces, amén, debemos escudriñar todo, ¿verdad? Lo que se enseña, todo lo que nos dicen, amén. Entonces, otro ejemplo de legalismo en este tiempo. Creencias y enseñanzas falsas, como por ejemplo, la enseñanza de la prosperidad, ¿verdad? Todo esto que se enseña de la prosperidad es legalismo. ¿Cómo? Si ellos le atacan a los legalistas, pues ellos son legalistas. ¿Por qué son legalistas? Porque te dicen, si no diezmas, si no ofrendas, si no siembras o si no pactas con Dios, no, Él no te va a bendecir o no vas a ser salvo. Y cuando nosotros que aprendimos que cuando nosotros pensamos que haciendo obras humanas vamos a comprar a Dios y vamos a hacer que Dios obre en favor de nosotros, es legalismo. Y también manipulación, como dice Deli allí. Es legalismo y manipulación. Y el legalismo también no lo tocamos, fíjate, pero el legalismo sí tiene parte de manipulación, de dominación, ¿verdad? Y de engaño también. O sea, que la enseñanza estas de la prosperidad, eso es, y son creencias y enseñanzas falsas, son legalistas. Si no diezmas, disculpe, si no siembras, si no ofrendas o si no pactas, Dios no te va a bendecir. Y eso es una mentira, eso es engaño, eso es legalismo. Entonces, también hay ministros o personas, ¿verdad? Que se acuerdan que hablamos de las revelaciones y de los sueños, ¿verdad? Al principio, cuando estábamos hablando del problema del legalismo, hablamos de las revelaciones y de los sueños y de, ¿verdad? Todas estas cosas. Pues hay personas que quieren imponer también sus revelaciones y sus sueños, que posiblemente si Dios se lo dio a ellos, posiblemente es verdad que Dios se lo dio a ellos, pero que el trato de Dios fue con esa persona en específico, porque si Dios quisiera hablarle a un grupo en particular, le hubiera dado sueños a todo el mundo, pero si realmente Dios le dio ese sueño o esa revelación a esa persona, es porque el trato de Dios es con esa persona. Pues legalismo es imponer tu revelación o tu sueño o lo que sea que Dios te haya dado, ¿verdad? Y la mala interpretación también de la palabra de Dios a los demás hermanos o a las demás hermanas como si fuera una regla general, ¿verdad?
También hay versículos de la Biblia o hay porciones de la Biblia donde que se cometen estos errores también cuando se lee la Biblia. Hay porciones que solamente Dios hizo un trato con esa persona en particular, esa persona, ese siervo de él en la palabra, y entonces porque por falta de conocimiento, por mala interpretación, ponen ese suceso en particular como regla general a todos los hermanos y a todas las iglesias, y eso no es así. Y eso lo hacen con las revelaciones y los sueños también. Por ejemplo, y entonces lo toman como una conducta cristiana cuando no necesariamente es así, un estilo de vida cristiano, como por ejemplo las celebraciones, que si celebran Navidad, que si no la celebran, que si celebran padre, que si no lo celebran, o madres, o que sea, lo que sea de las celebraciones, que todas las celebraciones están están en conflicto, ¿verdad? Son un dilema. Todas las celebraciones son un dilema. Hay unas celebraciones que sí, que son totalmente prohibidas para el pueblo de Dios, porque tienen que ver directamente con el enemigo, pero hay otras, ¿verdad? Que si una persona no quiere celebrar o X o Y cosa o festividad como la Navidad y el otro sí, pues hermano, no hagamos ¿verdad? Un dilema y un conflicto y no nos quitemos la paz por eso. También cosas que imponen como las vestimentas, que si falda, que si pantalón, que si pantalla, que si no pantalla, que si te pinte, que si no te pinte, que si te usas esto, que si no lo usas. Esa es otra imposición de legalismo, entre otras cosas, ¿verdad? Aquí también, sí, la ropa, las celebraciones, que eso es más o menos lo más que hay conflicto. Ok, y entonces hay ministros que le predican a la iglesia también y les hacen creer a ellos que solo ellos son salvos por el simple hecho de pertenecer a esa congregación, a ese grupo o a ese concilio en específico. Y yo lo he escuchado. Los demás están perdidos, las demás iglesias están perdidas, pero nosotros somos lo de la santidad, lo que somos, los que estamos bien y los que estamos en la verdad y los que vamos para el cielo. En fin, hemos hablado unos puntitos, ¿verdad? Dentro de esto, de la falta de conocimiento de la Biblia y de la mala interpretación de la Biblia, que esto trae imposiciones y añadiduras y mira, llevan a herejías, a blasfemias, y se creen que están diciendo la gran palabra y la sana doctrina grandísima y la santidad y la espiritualidad, que eso está en los cielos, y le están diciendo una santa herejía ahí que el Señor, Dios mío. Pero bueno, este tema como que, bueno, voy a pasar a Rose antes de seguir con mi tema, con mi parte, porque ella también quiere hacer una aportación, Rose. Es breve, hermana, es breve. ¿Verdad que quería decir algo? Eso de los sueños, estén pendientes. Si su pastor le viene con un cuento que tuve este sueño y vi esto, y como vi esto, ahora ustedes tienen que hacer esto. Y no lo dice la Biblia, no. Mira, una de las características que yo he podido ver de ciertos legalistas, porque dentro de los legalistas hay legalistas, hay subdivisiones, es que hay un gran grupo que cree de ministros que mostrar el tener la autoridad del Señor y la unción es predicar gritando. ¡Ah! Ahora, quiero aclarar algo, ¿verdad? Para que no vayan a irse al otro extremo. Ay, pues que predicar suave. No. Hay momentos para los que son entendidos o tal vez los que son nuevos en el evangelio, no sé si se habrán dado cuenta que hay veces en el mensaje que llega un momento como de éxtasis. Eso se puede entender, que se levante la voz, ¿verdad? Porque el Señor muchas veces o llega el momento de profetizar, ¿verdad? O el Espíritu da algo y ahí viene ese éxtasis. Mira, eso es aún, ¿verdad? No es que yo quiera comparar la predicación con los políticos, pero no sé si también ustedes se han dado cuenta que cuando ellos están dando su sermón, llega un momento dado que llega como un éxtasis, ¿verdad? Donde se levanta un poco la voz, pero no es que haya un desorden, ¿me explico?
sea, hay unos que se creen que tienen, hay unos que tienen lo de las 3 P, como dice un ministro por ahí. Ah, pintura, pantalón y ¿cuál es la otra? De pantalla, que no se pueden, pero encima de eso, los que tienen esas características, predican así. Entonces, y a veces quiero decirle algo a las féminas también, porque es que lo he visto, sin mencionar, ¿verdad?, nombres de ministros. Hay ministros mujeres que, ¿verdad?, con esto de la autoridad, que la han confundido con hablar, tú sabes, a veces cambian sus gestos, comienzan a tornarse varoniles, porque no es lo mismo que usted haya nacido con un tono de voz alto, ¿verdad?, a que usted comience a adoptar ademanes varoniles. Eso no es santidad. Eso no es ni santidad ni unción. Y no estoy diciendo que tampoco usted se tiene que maquillar, porque hay gente que si no quiere maquillarse, fine, no hay ningún problema. Pero no olvidemos que siempre la feminidad se tendrá que ver por algún lado, aunque no estén maquilladas, porque yo he visto hermanas que no se maquillan, pero muestran su feminidad, ¿ok? ¿Sabe? No podemos confundir una cosa con la otra, pero muchos vienen y te contestan, no, eso es la santidad. Mentira. Eso fue lo que nos enseñaron por allá uno de esos ministros legalistas y ellos vinieron a hacerlo peor. Continúa, Zaida. Ok. Vamos, voy a leer unos versículos bíblicos que nos confirman, ¿verdad?, y nos dan base bíblica, ¿verdad?, valga la redundancia, de todo esto que hemos estado hablando, que no es por obras, no es por nada de lo que nosotros pudiéramos hacer humanamente. Ya Cristo hizo ese sacrificio, solamente tenemos que obedecer que la palabra de Dios. Ok, dice en Romanos 3:20, si quieren apuntarlo, ¿verdad? Yo voy a ir suavecito, por lo menos las citas bíblicas para que la logren coger. Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó? Eso, ¿verdad? Habla de Dios. ¿Quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Ese es Timoteo, segunda de Timoteo 1:9. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en ¿quién? En Jesucristo, por ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Es don de Dios. Tito 3:4. Esta es la última cita bíblica. Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios en nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Ok, hasta ahí llegué con el segundo punto. Ahora vamos a hablar sobre el tercer y último, ¿verdad?, punto sobre las diferentes perspectivas del legalismo. La tercera. Otra forma del legalismo son las famosas apariencias. El legalismo se distingue mucho por las apariencias. ¿Qué son las apariencias? Pues como todos sabemos, esto es mostrarse de una forma
públicamente, predicando y exigiendo el deber de cumplir con unos mandamientos, pero en su vida privada, ¿verdad? En su vida íntima y espiritual es otra cosa. Repito, las apariencias es mostrarse de una forma públicamente, exigiendo y predicando, ¿verdad? Que se cumplan unos mandamientos, pero en su vida privada, en su vida íntima y su vida espiritual es totalmente lo contrario. Una cosa es al frente de la gente y la otra es, ¿verdad? De espaldas. En los tiempos bíblicos, Jesús condenó esta conducta de las apariencias y se lo reprendió mucho a los fariseos por esto, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos en la vez pasada, en la primera parte, Mateo capítulo 23, versículos 1 al 12 y 25 y 28, habla Jesús, les habla claramente de las apariencias. Cuando le habíamos exhortado que leyeran Mateo capítulo 23 y se lo vuelvo a exhortar. Vayan sobre los versículos 1 al 12 y sobre los versículos 25 al 28, donde Jesús le habla mucho de las apariencias, ¿verdad? Le habla mucho de las apariciones en público, de que le gusta que muchos lo alaben, de que por fuera son, ¿verdad? Como sepulcros blanqueados y por dentro están llenos de huesos, están muertos, ¿verdad? Y también Pablo le habla a Timoteo y le está hablando de, ¿verdad? Del carácter de las personas de último tiempo y les dicen, según de Timoteo 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, que se aparentarán ser muy espirituales, muy religiosos, muy cristianos, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, que con sus hechos, ¿verdad? Su vida privada están negando la fe y el poder de Dios, ¿verdad? Están aparentando ser muy cristianos y muy espirituales, pero lo niegan, ¿verdad? La vida espiritual, niegan la vida cristiana en su privacidad, ¿verdad? En su vida privada. A esto le dice Pablo a Timoteo, a estas personas que son apariencia de piedad, pero por detrás están negando la fe en Cristo. A estas personas evita juntarte con ellos, evita discutir con ellos porque estás discutiendo en vano, evítalos completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas falsas, porque son legalistas, de frente son una cosa y, amén, evítalo. Y ¿verdad? En su vida privada y su vida íntima son otra cosa. En otras palabras, como Jesús le dijo en la cara a los fariseos, son unos hipócritas, ¿verdad? Son unos hipócritas, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, dice Jesús. Por eso Pablo le exhorta y le aconseja a Timoteo, mira, evita este tipo de personas. Ok, entonces en la iglesia de hoy día, ahora lo que estamos viendo, lo más común del legalismo y de las apariencias es a través de la ropa, como estábamos hablando, que si te pones este tipo de ropa, ¿verdad? Determinada, o no te pones tal cosa, o te pones un velo, o lo que sea, ¿verdad? Pues eres salvo, eres bendecido, eres santificado, tú sabes, tienes la santidad y la sana doctrina, y muchas veces estos son apariencias. Por fuera se ven muy, ¿verdad? Iba a decir una palabra, pero no, anyway, se ven tipo monja, ¿verdad? Por fuera, pero por dentro evitan cometer pecado a través de la ropa, vistiéndose de alguna manera, pero cometen pecados de otra manera. Porque
engañan o mienten o están en fornicación o están en chisme, están en conflictos con las personas, odian, envidian. Apariencia, ¿verdad? Apariencia de piedad. Ok. También están lo que todo el mundo sabe, los falsos profetas, estos de declaro y decreto y cielos abiertos y te van a bendecir con un carro si pactas y traes la ofrenda y vas a tener una casa la semana que viene. Todos estos falsos profetas, los profetas de lo material, de las promesas materiales nada más, ¿verdad? Aunque tú estés lleno de pecado, pero si pactas, vas a tener, ¿verdad? Bendición de Dios. Son falsos profetas, apariencia, falsos maestros que enseñan herejías a las personas y eso para que los pasen para adelante y lo que están haciendo es enseñando a la gente a perderse en el infierno. Falsos maestros, apariencia, falsos pastores que predican en el altar una cosa y en su vida privada en su casa otra, apariencias también. Zaida, ¿podrías volver a repetir eso? Eso me gustó. ¿Que le están enseñando a qué? ¿A irse a dónde? Al infierno. ¿Y no a dónde? En vez de enseñarle a las personas a ir al cielo, le están enseñando a ir al infierno. Llévate eso, Yuyo. Entonces, estos son gente de doble vida y no tan solo ministros, hermanitos sentados dentro de la iglesia tienen doble vida, apariencia, que condenan mucho a los demás, pero ellos mismos están haciendo cosas que no son de Dios, apariencia. También está la falsa compasión y la falsa hermandad. Gente que tú confías en ellos y dice, no te preocupes, voy a orar por ti. Y voy a orar por ti, que todo lo que tú le dijiste a ellos, en vez de decírselo al Señor en la oración, se lo dicen a los otros hermanos o a la familia, ¿verdad? Y en los momentos tú le haces muchos favores y muchas ayudas, y en el momento que realmente tú lo necesitas, falsa hermandad. Hermano, usted es mi hermano en Cristo, Dios te bendiga, y cuando lo necesita, falsa compasión y falsa hermandad, apariencia. Y también está la falsa espiritualidad y la exagerada espiritualidad, ¿verdad? Como aquel fariseo cuando se paró al hermano, ¿verdad? Estaba el publicano que se daba golpes de pecho, soy pecador, perdóname, Señor. Y aquel, ay, Señor, gracias, que no soy como este publicano. Yo soy lo más espiritual, tú sabes. Estoy en la quinta dimensión, tú sabes. Cuando tú vociferas una cosa, mira, hermano, la vida espiritual es con Dios, ¿verdad? En la intimidad con Dios. Lo que tú siembras en los secretos, Dios es el que te va a exaltar en público. Entonces, cuando tú vociferas tanta espiritualidad, ¿qué Dios estará viendo? Porque a uno no le importa, ¿verdad? La vida de las personas. Después los frutos se verán. Pero ¿qué es lo que Dios está viendo detrás de eso? Eso es apariencia también. Así que por eso es importante tener discernimiento. Y si, ¿verdad? Cuando uno es cristiano necesita discernimiento. Y el discernimiento es lo que Dios usa, ¿verdad? La herramienta que Dios usa para dejarnos saber a nosotros quién es quién. Porque necesitamos saber quién es quién. Porque para que no nos engañen las apariencias, porque las apariencias engañan. Y a veces creemos, ¿verdad?, que unas personas son una cosa y salen de otra. Eso es legalismo, ¿no? en las iglesias yo he escuchado, se escucha, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Pues entonces yo he escuchado, no todo lo que brinca es sapo. Así que no, ¿verdad? No todas las personas que vienen a decir de parte de Dios y hablan una bonita palabra frente del público son realmente hijos de Dios y hay mucha apariencia, hay mucho legalismo. Hay que estar bien pendiente a eso y pedir, los cristianos pedir discernimiento, y los que no somos cristianos, mira, venir al Señor, el Señor te va a dar el discernimiento. Entonces, Rosbel, ahora te toca a ti. Mira, Emma se está gozando ahí. No todo lo que brinca es sapo.
No todo lo que Ok. Ahora vamos para esta, no se confundan. ¿Qué no es legalismo? ¿Qué no es legalismo, mi gente? Pues mira, guardar, ¿verdad? O obedecer los mandamientos de Dios, eso no es ser legalista, ¿ok? O sea, seguir los mandamientos de Dios es obediencia. ¿Sabes qué dijo Jesús? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. ¿Qué no es legalismo tampoco? Pues mira, desear vivir una vida santa, apartada del pecado y del mundo. Repito, desear vivir una vida santa, apartada del pecado y del mundo. La palabra dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nosotros nos apartemos del pecado. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, y esa es Hebreos 12:14. Entonces, quiero detenerme aquí un poquito en esa parte que dice, desear vivir una vida santa, apartada del pecado y del mundo. Cuando dice el mundo, no es que usted se va a alejar de toda la gente y se va a meter en una cueva. No es eso. El mundo se refiere a lo que practica la gente que no es cristiana. Fornicación, tener relaciones sexuales antes de casarse, chisme, borrachera, adulterio, vanidad, etcétera, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. A eso es lo que se refiere, ¿verdad? Desear vivir una vida santa apartada del pecado del mundo. O sea, que no practiques eso, ¿ok? ¿Qué dijo Jesús también? No améis al mundo, no tiene que ver con las personas, sino que no améis estas cosas que son pecaminosas. No améis al mundo, ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, las concupiscencias, ¿se acuerdan? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Primera de Juan 2:15-17. Otra, que no es legalismo. Saber distinguir o discernir lo bueno de lo malo, lo que le agrada a Dios de lo que no le agrada. Saber distinguir o discernir lo bueno de lo malo, lo que le agrada a Dios de lo que no le agrada. ¿Sabes qué dice la palabra? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Se supone que si el Espíritu Santo está en usted y usted se está preocupando por vivir en santidad, o sea, tener una vida cristiana responsable, usted está haciendo diligente con ellos, se supone que usted pueda distinguir entre las cosas que son buenas de las malas, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Le voy a decir una cosa. Dentro del mundo del cristianismo nos encontramos con cristianos que son tibios. Y tienen que tener mucho cuidado porque esos tibios le llaman a lo malo bueno. Y el Espíritu le va a hacer saber a usted, le va a hacer saber a usted, no, no le hagas caso, por ahí no siga, o no vayas con esa persona a este lugar, o no procedas a lo que está diciendo. Esta, por favor, porque es que es esta. No es legalismo predicar sobre el arrepentimiento de pecado. Eso no es legalismo. Repito, no es legalismo predicar sobre el arrepentimiento de pecados. Pregunto, cuando Jesús llegaba a los lugares, ¿se acuerdan que él decía algo? Arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos, ¿verdad? Se ha acercado. O sea, quien llega a la vida cristiana porque se ha arrepentido de sus pecados. Eso es lo básico del evangelio, arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús, ¿verdad? Que vino aquí, murió por nosotros, etcétera, etcétera. No es legalismo predicar sana doctrina. Lo que pasa es que la palabra sana doctrina, esa palabra como tal, la usa mucho una iglesia de una, es que no quisiera decir religión como tal, pero yo sé que ustedes me van a entender. Entonces, por causa de que sí tiene legalismo en una área, pero hay otras áreas que no tienen legalismo.
Una denominación, gracias. Hay denominaciones que ustedes, gracias, hay denominaciones que ustedes van a ver legalismo en ciertas cosas, como por ejemplo la apariencia, pero muchas cosas de las que predican son verdad. ¿Ok? Predicar del juicio de Dios, eso no es legalismo. Porque la palabra habla que eso va a venir, que va a venir una ira venidera. Enseñar sobre la palabra de Dios no es legalismo. Ahora digo yo, como no leen, asumen. O sea, lo bíblico lo ponen como si fuera legalismo. O sea, no, ¿cómo les digo? No podemos irnos al extremo. O sea, de que o me enfoqué solamente en el amor y escondí lo otro. No podemos engañar a la gente. O sea, tú tienes que hablar de las dos partes, como hizo Jesús. ¿Ok? Defendió a aquella mujer hallada en adulterio, pero dijo, mira, vete, pero no peques más, pero eso sabe que estaba pecando. Ese fue el caso. Y que Dios es amor, pero también ¿qué? El fuego consumidor. Ah, no es legalismo. Recuerden, no asumamos, no nos enfoquemos en, mira, es que hay un problema. Voy a decir qué es lo que pasa. Cuando uno está leyendo la palabra de Dios y uno le pide al Señor que ilumine a uno, qué es lo que cuál es la enseñanza que Dios le quiere dar a uno, pues tú sacas la enseñanza y tú te quedas inspirado, inspirada, wow, y quieres impartirle a la gente esa enseñanza. Pero si de esa enseñanza yo enfoqué toda la Biblia más que respecto a esa enseñanza y se la zumbo a la gente y no hablo más que de eso, hay un problema, me estoy yendo al extremo, porque hay otras cosas adicionales que nos enseña la palabra. ¿Ok? Y que si usted escucha a un ministro que dice arrepentido, después que da algún mensaje y se les invita, ¿verdad?, que se arrepientan de sus pecados, bla, 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 eso no es el legalismo. Otra, ¿qué no es legalismo? Restringir mi propia libertad por amor a Dios, por el cuidado de mi alma y por amor a mis hermanos para no ser piedra de tropiezo. Repito, restringir mi propia libertad por amor a Dios, por el cuidado de mi alma y por amor a mis hermanos para no ser piedra de tropiezo. Van a haber momentos dados donde usted se va a tener que a lo mejor cohibir de ir a ciertos lugares, ¿verdad? O hacer ciertas cosas por cuidado de su alma. El Espíritu Santo le va a mostrar a usted. Pero también dice que por amor a mis hermanos para no ser piedra de tropiezo. Ejemplo. Vamos para allá. Oye, no anoté esta, pero esta está, creo que en Romanos, sí. Capítulo se me pasó, pero es del 15 por ahí al 20, el 21 versículo. Tiene que ver cuando Jesús dijo, cuando Pablo dijo, mira, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Repito, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, gracias Saida, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Él no está diciendo que es que no coman carne, sino ejemplo. Muchas veces nos vamos a restringir de las cosas que nos gustan a nosotros por amor a nuestros hermanos para que no se pierdan. Hay veces, para no se pierda otro tropiezo, perdón. Hay hermanos a veces que son nuevos en el evangelio. Y hay hermanos que a lo mejor, porque venían tal vez de alguna denominación, todavía tienen alguna costumbre, alguna creencia. Usted tiene que tener cuidado con eso. A veces nos vamos a restringir, ¿verdad? A lo mejor usted come carne, pero por amor a esa persona, ¿verdad?
usted se va a cohibir delante de esa persona. No es, como he dicho en otras ocasiones, que si llegan a su casa, usted está comiendo carne, esa es su casa. Pero me explico, tendremos a veces que, mira, tener que ser sabio. Y yo le expliqué a los más viejitos aquí, de aquel momento, que yo bien imprudente, que actué como una legalista, pero come on, yo todavía no tenía el conocimiento que tengo ahora, en una Semana Santa, a una amistad que es como una hermana mía. Hello. Yo me puse a hacer una hamburguesa en la cara de ella, yo la planté ahí en mi casa. Ahí yo la más guapetona, la que quería ayudarle a romper los esquemas. Y ya no se come carne el día de Semana Santa. No, y yo, no, y me lo mastiqué en la cara de ella adrede con todo a propósito. Y ella me dijo, eso no se hace. Yo herí sus sentimientos eventualmente, ¿verdad? Años después yo me disculpé. Esas cosas no se hacen, porque podemos ofender al hermano. Y a veces nos vamos a tener que restringir de nuestra propia libertad en esos aspectos por amor a nuestros hermanos para que no sean para no ser nosotros piedra de tropiezo. Mira, nos pueden coger repelillo, podemos hacer que no entren al reino de los cielos, ¿verdad? O que no conozcan al Señor, tantas cosas, ¿ok? Pero recuerden, no es que se trate el reino de los cielos de comida y bebida, ¿verdad? Sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, los dejo ahora con Zaida. Zaidita. Bueno, dice la palabra que a paz nos llamó el Señor, ¿verdad? Así que tenemos que seguir la paz. Así que si le roba la paz o a un hermano por uno hacer algo que no es pecado, pero si no lo hacemos no nos morimos, pues. Por amor, ¿verdad? Por amor y por tener paz con los hermanos, pues así nos evitamos de esas cosas. Ok. Pues le voy a dar una noticia que ya estamos terminando la enseñanza de el legalismo, ¿verdad? Los extremos en el cristianismo y la serie del legalismo. Y entonces vamos como conclusión, vamos a hablar unos puntitos que recogen todo el tema, todo lo que hemos hablado el lunes pasado ¿verdad? Y hoy. Ok. Nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Y tener presente, esa es la palabra, tener presente que el legalismo es una forma de esclavitud. El legalismo es una forma de esclavitud, de estar regido por moldes y reglamentos que para colmo no han sido ordenados por Dios. Repito, el legalismo es una forma de esclavitud, de estar regido por moldes y por reglamentos que no han sido ordenados por Dios, que han sido, ¿verdad?, añadidura y también han sido inventos humanos, Primera de Corintios 7:23 nos dice la palabra, porque por precio fuisteis comprados, refiriéndose al sacrificio de Jesús, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, porque por precio fuisteis comprados. Así que no os hagáis esclavos de los hombres. Si somos libres a través de Jesucristo, que eso era lo que Pablo les recalcaba a los Gálatas, fuiste libre a través de Jesucristo, ¿por qué quieres volver a esclavitud? Y peor aún, esclavizado de los hombres, de todo lo que los hombres le da la gana de inventarse, y nosotros, ¿verdad?, esclavizados siguiendo ciegamente todas esas cosas. Por precio fuiste comprados, dice Primera de Corintios 7:23, no os hagáis esclavos de los hombres. Esto, ¿verdad? El legalismo provoca muchas cosas bien difíciles. Todo lo que no viene de Dios trae destrucción.
trae destrucción a la vida. El legalismo provoca heridas. Y eso lo hemos visto a través de las décadas, ¿verdad? Con ciertas denominaciones, todo el desastre, ¿verdad? De corazones heridos que se han ido dejando a través de los años. El legalismo provoca heridas, el legalismo provoca dolor, el legalismo provoca también, como decíamos al principio, que era la definición de fariseo, ¿verdad? Lo que significaba separación. El legalismo provoca menosprecio por el prójimo, provoca falta de gozo. Si usted es una persona legalista, esa es la persona más amarga y más coraje que usted pueda tener. Si el legalismo es bueno, ¿por qué te quita el gozo? Si es de Dios, ¿por qué te quita el gozo? Porque que yo sepa, la palabra dice que nosotros tenemos que estar gozosos, que Dios trae gozo a nuestras vidas. Así que lo que no trae gozo no es de Dios. Trae falta de gozo y falta de amor por Dios y por sus mandamientos. Aparentando defender los mandamientos de Dios, lo que hacen es que crean rencor también por Dios y por sus mandamientos, por malinterpretar. Ok, esto hace que se obedezcan, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, que se obedezcan por obligación y no por un amor sincero provocado por el Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Como dice la palabra, que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Ese Espíritu Santo que germina que en nosotros, que provoca buenos frutos. Entonces, el legalismo lo que hace es que obedezcamos a Dios por obligación y no por amor, ¿verdad? No por amor a Él y a su palabra. ¿Y quién trae ese amor, verdad, a nuestra vida? El Espíritu Santo. Así que cuando hay legalismo, está apagado el Espíritu Santo en la vida de esa persona. Ok, y para terminar, porque hay una luz de esperanza, eso es lo que hace el legalismo, no la palabra de Dios, el legalismo. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Qué producen los mandamientos correctos, los mandamientos bíblicos de Dios en la vida del ser humano? Pues vamos a ir sobre 3 versículos que están en el Salmo 119 y que nos dicen, ¿verdad? De tantos versículos, pero estos 3 versículos nos dicen qué producen los mandamientos bíblicos, los correctos, no los adulterados, ni los malinterpretados, ni los mandamientos bíblicos de Dios. Ok, en el Salmo 119, versículo 16 dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de palabras. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En otras palabras, o sea, que los mandamientos producen regocijo, producen gozo. En el versículo 92 de este Salmo 119 dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, que la ley de Dios, ¿verdad? Los mandamientos son delicia, ¿verdad? Delicia a tu diestra para siempre, dice la palabra. Son delicia, nosotros podemos comernos, pueden producir en nosotros placer, refrigerio a nuestra vida. Podemos disfrutar de los mandamientos bíblicos del Señor. Y el versículo 97 de ese Salmo 119 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O sea que la ley produce en nosotros amor por Dios, amor por su palabra, ¿verdad? Esos mandamientos de Dios,
amor, ¿verdad? Y deseo de comer más de la palabra, de aprender más de ella. Dice que todo el día es mi meditación. Dice el otro versículo que nos guarda, nos libra de aflicción para que no perezcamos, y que los mandamientos de Dios nosotros no podemos olvidarnos de ellos. Eso es cuando producen en nosotros gozo, delicia y amor. El legalismo enfoca los mandamientos de Dios en otra perspectiva, en otro enfoque, el que está totalmente contrario a la palabra. Así que esto es lo que produce los mandamientos de Dios: regocijo, gozo, delicia y un amor, ¿verdad?, que crece cada día por la palabra de Dios. Así que nosotros con esta enseñanza queremos que nos evaluemos, ¿verdad? Porque a veces decimos que no somos legalistas, pero hay unas cositas por ahí, ¿verdad?, escondiditas, o algunos comportamientos, o algunas palabritas, porque como yo dije en la enseñanza anterior, que de locos y legalistas todos tenemos un poco, ¿verdad? Y entonces muchas veces decimos que no, pero sí, nosotros tenemos que evaluarnos, porque el pecado trae el legalismo. Así que como nosotros somos personas que estamos luchando constantemente con el pecado, pues puede colar unas cositas o tener unas cositas que todavía, ¿verdad?, necesitamos que el Señor limpie en nosotros. Y espero, ¿verdad?, de parte mía, que esta enseñanza sea de luz, ¿verdad?, que a la luz de la palabra los haya iluminado, y que nosotros digamos: mira, Señor, entonces a la luz de esta enseñanza, examíname, ve si hay camino de legalismo en mí, y guíame por el camino, ¿verdad?, eterno, el camino correcto. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí, ¿verdad?, nuestra parte, ¿verdad?, la parte del legalismo en los extremos en el cristianismo. Los dejo con Rose. Dios les bendiga.